Bueno, compañeros, vamos a empezar con el tema de glaucoma. Yo les voy a hablar de dos diferentes temas. Uno es el mecanismo y la dinámica de la creación o producción o flujo de entrada del humor acuoso y también del flujo de salida. Y brevemente vamos a describir lo que es la irrigación sanguínea de lo que es el nervio óptico y la arteria y el cuerpo ciliar, ¿vale? Eh, espérame, exponiendo. No puedo. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, disculpen. Es el mecanismo del inflow y outflow del humor acuoso. Este, entonces, bueno, solo para comentarles, el humor acuoso es este fluido esencialmente similar al plasma sanguíneo, solo que con mucho menos proteínas y glucosa y con más ácido láctico y ácido ascórbico. Entonces, en estas tablas que les puse aquí podemos ver la comparación de lo que es el humor acuoso con el plasma, ¿verdad? Entonces también hay que tener claro que este humor acuoso es un líquido claro que ayuda tanto a llenar como a formar las cámaras, tanto la posterior como la anterior. Y, y bueno, vamos a hablar un poquito más específico de estas funciones, ¿verdad? Entonces, hay artículos actuales que nos hablan que no debemos confundir estos componentes del humor acuoso con el plasma, ya que a lo largo del paso de la cámara posterior a la cámara anterior van cambiando, porque se van utilizando ya sea los neurotransmisores o los electrolitos para la diferente mecánica que existe en él. Entonces, la mayoría de los libros nos habla y nos dice esto, ¿no? Humor acuoso, un ultrafiltrado del plasma. Entonces, quedémonos con eso, pero sepamos que la nueva bibliografía también como que choca un poquito con eso, ¿va? Eh, entonces, ¿qué funciones tiene el humor acuoso? Entonces, número uno, proporciona nutrición. Y esto va muy de la par con la número 6, ya que el cristalino en la córnea hay que acordarse que deben de permanecer transparentes para poder transmitir la luz. Y por lo tanto, no pueden tener una vasculatura, porque tener una vasculatura significa tener vasos sanguíneos, tal vez algún tipo de membrana o lámina que ya no va a permitir esta transparencia en estos medios. Y por lo tanto aquí es donde cumple esta función de nutrir avascularmente. ¿Va? También se habla que tiene, pues, que elimina algunos productos excretores del metabolismo, el transporte de los mismos neurotransmisores que hablamos que están en su composición, estabiliza la estructura ocular con esto del tono y la forma, ¿va? Contribuye a la regulación de la homeostasis en los tejidos oculares. Y bueno, lo que ya habíamos dicho de la proporción del medio transparente. Y por último, permite la circulación de células y mediadores inflamatorios en el ojo en condiciones patológicas, ¿no? Y esto lo vamos a poder ver con el efecto Tyndall y ese tipo de cosas que nosotros valoramos en la cámara anterior, donde tal vez el humor acuoso pierde del todo esta transparencia, ¿va? Entonces, para entender un poquito el humor acuoso, entonces hay que ubicarlo, ¿no? No hay nada mejor que un video o una imagen. Entonces hay que recordar que el humor acuoso se crea en el cuerpo ciliar y específicamente hablando los procesos ciliares que son los que vemos en el video. Ahí se ve cómo se va excretando lo que es el humor acuoso. El cuerpo ciliar va a estar ubicado atrás del iris y bueno, aquí vemos cómo se va formando, va atravesando a través de la pupila, pasa de cámara posterior a cámara anterior y de ahí va a viajar hacia lo que es la red trabecular. Y la red trabecular pues ya va a tener su sistema de drenaje. Entonces siempre debe existir lo que es un equilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso. De lo contrario, ya estaríamos hablando de algún tipo de patología, also known como glaucoma, ¿va? Entonces esto es lo que nos va a dar el tono, perdón, en el globo ocular. Este equilibrio que existe. Entonces, el humor acuoso es producido, como vimos en el video, por los procesos ciliares de la cámara posterior que van a fluir hacia la cámara anterior. Entonces, Disculpe, doctor. en los procesos ciliares tiene una producción de 2 a 3 microlitros
Vamos a Doctor estar hablando de Rafael. microlitros y mililitros, no confundir, ¿va? 2 a 3 microlitros mientras estamos despiertos, es decir, matutinamente. Y esto durante nuestro sueño, mientras dormimos, va a disminuir hasta en un 50%. ¿Va? Si seguimos esta regla, más o menos son 2.3 mililitros por minuto aprox, ¿verdad? Y sabemos, o se sabe, que la cámara anterior tiene un volumen aproximado de 200 a 300 microlitros. Entonces va, si la media es 2.3, pues ahí vamos muy ad hoc, ¿no? Y se habla que si seguimos esta regla, aproximadamente cada 100 minutos se recambia el total del volumen del humor acuoso. ¿Me están hablando? Sí, disculpe, ¿Alguien me habló? sí, tenemos de invitado al Perdón. doctor del CID, Y especial. bueno, también la cámara anterior tiene aproximadamente 0.25 mililitros. Entonces, estamos hablando ahora de mililitros. Y la cámara posterior 0.06 mililitros. Entonces, eso es lo que va a haber de humor acuoso. Perdón, ¿me están hablando? ¿No? Doctor Rafael, disculpe, tenemos de invitado al doctor del CID, que es especialista en retina, es el jefe del departamento de retina de la Unidad Nacional de Oftalmología. Entonces, bienvenido, doctor del CID, y gracias por acompañarnos en esta clase y en las siguientes clases. Bienvenido. Muchas gracias, estoy a la orden. A ver cuánto, porque voy a aprender más yo que ustedes, pero estoy a la orden. Chao. Perdón, no escuchaba. Como le quité el audio al video, pero no le quité el audio, entonces le bajé el volumen. Y bueno, por último hay que conocer que también el humor acuoso tiene un índice de refracción. Hay que saber que ya lo había comentado un poquito Porfirio en su clase, cada compuesto tiene un índice de refracción. La córnea tiene uno, el humor acuoso tiene otro, el cristalino tiene dos, por así decirlo, en su cápsula anterior y lo que es el núcleo y también el humor vítreo. Entonces el humor acuoso tiene 1.336 de índice refractivo. Entonces estas imágenes son solo para que nuevamente nos ubiquemos. Entonces habíamos dicho que el humor acuoso era formado por los procesos ciliares del cuerpo ciliar y aquí estamos viendo lo que es la corona ciliar, ¿verdad? Entonces este es un ojito disecado, aquí vemos lo que es el iris disecado, y esto es solo para ubicarse un poquito dónde estaría el humor acuoso y cuál es, perdón, el cuerpo ciliar y cómo sería el paso del humor acuoso hacia la cámara anterior. Y bueno, hay que recordar que el cuerpo ciliar es parte de este tracto uveal, y el tracto uveal lo vamos a dividir en anterior, intermedio y posterior, y el cuerpo ciliar va a ser esta parte intermedia, ¿verdad? Y bueno, ya dicho esto, vamos a ubicarnos en lugar. Entonces, en lugar nos estamos ubicando aquí. Esto es el cuerpo ciliar. Entonces, vamos a hacer zoom porque no estamos hablando del cuerpo ciliar, estamos hablando del proceso ciliar. Entonces, aquí hacemos el zoom. Este es el proceso ciliar. Y vamos a hablar sobre la doble capa del epitelio ciliar. Entonces, hacemos nuevamente zoom. Zoom. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Y entonces, para entender un poquito más de esta doble capa, volvemos a hacer zoom. Y esta es la doble capa de epitelio ciliar de la que vamos a estar hablando. Entonces, ya entendiendo de dónde me estoy refiriendo, vamos acá. ¿Vale? Esta imagen está puesta a propósito de forma al revés para que coincida con esta que está a la par. ¿Vale? Entonces, el cuerpo ciliar tiene aproximadamente 80 procesos ciliares. Cada uno va a estar compuesto por esta doble capa ciliar, que a su vez cada una va a tener un núcleo. Van a estar rodeadas de estroma ciliar, como vemos en esta imagen. Y bueno, cada una igual va a estar pues rodeada por un rico suministro de capilares fenestrados. Vamos a estar hablando de una arteriola y una vénula, como vemos en esta imagen.
¿Ah? Entonces, estos capilares están irrigados por partes de la rama del círculo mayor del iris. Y bueno, eso solo es como un dato complementario, ¿eh? Eso vamos a hablarlo más adelante. Pero yo donde quiero que se enfoquen mucho es en esta parte. ¿Va? La doble capa de epitelio ciliar. En este punto, la superficie apical de ambas porciones, es decir, aquí, aquí y acá, hay que recordar que una va a estar no pigmentada y otra pigmentada. La no pigmentada va a ver hacia lo que es la cámara posterior y la pigmentada va a ver hacia el estroma ciliar. Entonces, ya ubicados, ya entendemos un poquito de dónde estamos hablando. Entonces, este sitio es de suma importancia porque se habla que es parte de la barrera hematoacuosa. Entonces, la barrera hematoacuosa junto con las zónulas occludens van a evitar un paso libre, por así decirlo. Tiene que haber ciertos cambios a nivel celular para que pueda haber un paso, pero mientras tanto esto no es permeable. Entonces, la parte interna de la célula no pigmentada protruye hacia lo que es la cámara posterior y en esto va a haber muchas mitocondrias, que son las que aquí estamos marcando con este círculo, mitocondria, 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 y se habla que aquí hay muchas microvellosidades. Entonces, hay una teoría que dice que aquí es donde se crea realmente el humor acuoso, ¿va? Entonces, porque esto no está del todo bien así establecido, ¿va? Entonces, esto es solo como una teoría. Entonces, este es un sitio de suma importancia. Aquí, donde las células apicales chocan, aquí hacer la barrera hematoacuosa y en esta parte es donde se cree que se crea el humor acuoso. Entonces, ya creé el humor acuoso, pero ¿cómo lo paso hacia la cámara posterior? Bueno, hay diferentes descripciones de cómo se crea esto, ¿eh? Entonces, el humor acuoso se forma a partir del plasma sanguíneo por un transporte continuo y activo de iones desde las células del epitelio no pigmentado, ¿ah? Que sería esta zona, hacia las hendiduras intersticiales, que es hacia acá, ¿va? Entonces, hay iones en estas hendiduras que establecen un gradiente osmótico que se lleva el agua, ¿va? Entonces, de esa forma va a fluir lo que es el humor acuoso. Hay varias bombas también de soluto que están involucradas en el transporte, como la de inosino trifosfatasa, que es la que vemos aquí. El sodio y el potasio obviamente juegan un papel bastante importante. Y bueno, las uniones estrechas apicales de las células facilitan este movimiento de agua hacia la cámara posterior. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos, ¿va? Esto es como nada más una esparcida, ¿no? Entonces, se habla que hay 3 diferentes mecanismos de entrada. Uno, que es el de secreción activa. Y bueno, de este solo existen realmente teorías, no está comprobado igual al 100%. Sin embargo, se sabe que del 80 al 90% de la producción de humor acuoso se crea en este tipo de mecanismo de entrada. Los otros dos son o se caracterizan por ser mecanismos simples o pasivos, ¿verdad? Es decir, no requieren la participación de ninguna activación celular. Entonces, para entender un poquito de esto, vamos a cada uno. Entonces, la secreción activa sucede, como ya habíamos dicho, en la doble capa, que sería en esta parte, de epitelio ciliar. Entonces, esta se refiere que para transportar se requiere de energía para poder mover sodio, cloruro, bicarbonato y otros iones que ya habíamos hablado que se encuentran en parte de la composición del humor acuoso y por eso es más fácil moverlo, ¿verdad? Y todo esto a través de un gradiente electroquímico. Entonces, pues, como es activo, no es dependiente de presión. Y bueno, va a haber este intercambio de sodio hacia la cámara posterior. Y bueno, ya habíamos dicho que es independiente de presión y que va a haber acción aquí sobre la bomba sodio-potasio TPasa y el sistema de anhidrasa carbónica, que más adelante en otra clase vamos a entender el porqué de un grupo de antiglucomatosos se utiliza, ¿va? El ultrafiltrado es pasivo, es decir, no requiere de energía, solo se requiere de un movimiento de presión dependiente a lo largo de este gradiente de presión. Entonces, vía microporos de la membrana celular, es decir, en los procesos ciliares
va a haber una diferencia de presión hidrostática que entre la presión capilar y la presión intraocular va a favorecer un movimiento fluido del ojo, mientras que el gradiente oncótico entre los dos resiste el movimiento. Entonces, para simplificarlo, el flujo de agua de sustancias solubles se limita por su tamaño y su carga, y a través de capilares fenestrados, como dice aquí, hacia el estroma ciliar, va a haber este gradiente osmótico y ya está presión hidrostática y va a haber este movimiento. Realmente no se conoce la relación entre la secreción y la ultrafiltración, pero pues se cree que por ahí va la teoría. La difusión, como ya habíamos dicho, también es pasivo, no requiere de energía. Implica este movimiento pasivo de iones basados en carga y concentración a través de la membrana, ¿verdad? Sabemos que en los humanos, específicamente hablando de los... el humor acuoso tiene una mayor concentración de lo que ya habíamos dicho, ¿va? Va a haber, nada más aquí les pongo de nuevo las tablas, va a haber mayor hidrógeno, mayor hidrocloruro, iones de cloruro, perdón, mayor ascorbato, y una menor concentración de bicarbonato. Entonces, todo esto va a actuar y va a mover lo que es el humor acuoso, ¿verdad? Entonces, también hay que entender que la barrera hematoacuosa mantiene el humor acuoso esencialmente libre de proteínas, ¿verdad? Entonces, veamos la diferencia que hay de proteínas del humor acuoso al plasma, ¿verdad? Se dice que hay de 1 en 200 o de 1 en 500 proteínas en comparación del plasma. Y esto, como ya habíamos mencionado, va a permitir lo que es la claridad óptica, y lo que es la albúmina es prácticamente la mayoría, el mayor porcentaje de proteínas que va a haber en el plasma. Aquí hay otros factores que juegan un papel, ¿verdad? Como el factor de crecimiento, algunas enzimas como la anhidrasa carbónica, lisosimas, diamina, oxidasas, activador de plasminógeno, etcétera, ¿verdad? Y cada una de estas, pues, no se conoce bien todo el por qué, pero juegan un papel importante en lo que es la difusión. Y bueno, esta difusión va a ocurrir, específicamente hablando, cuando los solutos, especialmente hablando de los liposolubles, los liposolubles son transportados a través de las porciones lipídicas de la membrana de los tejidos entre los capilares y la cámara posterior, proporcionalmente a un concentrador de gradiente que va a cruzar la membrana. Son las tres teorías que ya habíamos mencionado aquí. ¿Vale? Entonces, ahí ya terminamos de hablar de cómo pasa el humor acuoso hacia lo que es la cámara posterior. Y entonces, ¿cómo va a salir? ¿Cómo lo voy a excretar? Hay dos vías, la vía convencional o la vía trabecular, y la vía no convencional o vía uveoscleral, que en teoría está mal dicho actualmente decir uveoscleral, ya que cualquier vía que no sea a través de la, de la vía trabecular se debe de llamar vía no trabecular. Y bueno, entonces, déjenme ver si le voy a bajar aquí todo el audio. Ah, perfecto. Bueno, si me quieren hablar. Entonces, nuevamente, el humor acuoso va a salir, va a llegar, va a cruzar de cámara posterior a cámara anterior, y de ahí pues va a llegar a lo que es la red trabecular, que es lo que vemos aquí en zona. Entonces ahí va a pasar a través del canal de Schlemm, y bueno, va a pasar a través de canales colectores que van al exterior del canal de Schlemm, y estos drenan directamente en las venas acuosas, y esto va a los vasos del plexo intraescleral, que luego van a drenar el humor acuoso por un sistema venoso episcleral que va a conectar a venas ciliares anteriores y venas oftálmicas superiores, que finalmente van a desembocar en el seno cavernoso. Entonces, eso sería más o menos el paso, ¿verdad? Entonces, hay que entender un poquito más. La red trabecular no solo es red trabecular, ¿verdad? Entonces, la malla trabecular tenemos que saber que tiene diferentes porciones. La uveal, que es la más interna, la córneo-escleral, que sería la intermedia, y por último, o la más externa, es la yuxta canalicular, que es la que va a estar chocando con lo que es el canal de Schlemm, ¿verdad? Entonces, aquí hay diferentes teorías que
Les voy a explicar en un artículo, cuando presente la revisión de artículo. Pero bueno, aquí esta pared llega a colapsar y esto puede pues alterar lo que es el flujo de salida del humor acuoso. Entonces, estas son las tres estructuras que van a ser parte de lo que es la malla trabecular. Entonces, para que me entiendan un poquito y vean de forma más dinámica cómo pasa el humor acuoso, les voy a poner aquí un video que extraje de la academia. We say in geography. Eh, What you are looking at here. Espérame, déjame, le quito el audio. Ahí estamos. Entonces aquí lo que estamos viendo es el flujo del humor acuoso visto a través de una angiografía con verde de endocianina. Este es un ojo que está previo a una cirugía de glaucoma, de catarata, perdón. Entonces, aquí lo que vemos son dos mantenedores de cámara y estos están irrigando para que tenga la cámara anterior una presión de 20 milímetros de mercurio. Entonces, este es un ojito izquierdo. Entonces, de este lado nasal, este lado es el lado nasal. ¿Ah? Entonces, vamos a ver aquí, estamos metiendo líquido verde de endocianina a la cámara anterior. Entonces, por ende, tiene que salir como saldría el humor acuoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo acá? De esta forma es el recorrido que va a tener el humor acuoso por la red trabecular. Entonces, aquí vemos cómo se va yendo, ¿verdad? Y se va yendo a través de las venas acuosas y epiesclerales. Y bueno, aquí un tip que nos dice el video es que el flujo de salida se distingue del flujo de entrada porque es pulsátil. Y se habla que esto tiene una relación con el pulso cardíaco, pero no se conoce tal cual. Pero esta es una forma, pues, un poquito más visual para entender cómo sale el humor acuoso por la vía trabecular. Ahí acaba el video. Entonces, la vía no trabecular, bueno, sabemos que usualmente los libros antiguos la llaman como la vía uveoscleral, pero sin embargo, actualmente se han propuesto 3 diferentes vías que no son por la red trabecular. La vía uveoscleral, como se conoce normalmente, la vía uveovorticosa o uveovortex y la vía uveolinfática. Sin embargo, como la vía uveolinfática no está comprobado de que haya vasos linfáticos de este lado, no, o sea, no existe tal cual o no está comprobado al 100% su existencia. Entonces, por eso se habla que mejor nos referamos como vía no trabecular o vía no convencional, ya que pues, es la que menos porcentaje maneja en cuanto a la salida del humor acuoso. Entonces, hablando específicamente de la salida uveoscleral, que también se conoce como insensible a la presión, erróneamente, porque a pesar de eso, el flujo de salida uveoscleral es un flujo masivo que también va a depender de un gradiente de presión que permanece relativamente constante a los cambios de la presión intraocular. Entonces, varios de los mecanismos que son probablemente involucrados en el flujo de salida uveoscleral son predominantemente en esta parte, ¿no? El paso del humor acuoso desde la cámara anterior hacia los espacios intersticiales de los haces del músculo ciliar. Esta es la principal vía que vamos a tener en la vía no trabecular, ¿verdad? De ahí, pues bueno, los espacios supraciliares y supracoroideo, que bueno, es otro tema. Y también se habla que un porcentaje mínimo sale por difusión, pero es tan mínimo que lo consideran insignificante. Y bueno, eso es la vía no trabecular. Entonces, para entender un poquito más, aquí tenemos déjenme le pongo pause, le quito el audio. Entonces, aquí tenemos un ojo que tiene sus 2 vías trabajando, ¿verdad? Aquí se va formando el humor acuoso, pasa por la cámara posterior, pasa a la cámara anterior y aquí van a estar las 2 vías, la trabecular y la no trabecular. Entonces, esto es cómo funciona fisiológicamente el ojito en cuanto al drenaje, ¿verdad? Entonces, en un glaucoma de ángulo primario, lo que va a estar alterado es la vía no trabecular. Entonces, aquí es donde hay una dificultad para que salga, ¿verdad? Entonces,
entendiendo esto, ya vamos a entender cuándo vamos a dar la latanoprost, cuándo vamos a dar ciertos medicamentos, porque aquí la latanoprost va a actuar directamente en la vía uveoscleral. Y entonces el timolol, pues lo que va a hacer es va a eliminar o va a disminuir, más bien dicho, la creación de humor acuoso. Entonces aquí esto se va a compensar, ¿va? Entonces, ahí ya estamos con el primer tema, que era un poquito más pues, difícil de entender en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al segundo tema, que es una breve descripción de lo que es el aporte sanguíneo del nervio óptico y del cuerpo ciliar. Entonces, hay que entender que la irrigación del nervio óptico anterior se deriva enteramente de ramas de la arteria oftálmica a través de unas 5 arterias ciliares posteriores, ¿va? Entonces, aquí va nuestra arteria oftálmica y aquí va nuestra arteria ciliar medial y la lateral, ¿va? Y cada una de estas va a tener ciliares cortas. Entonces, para entender un poquito más, normalmente entre 2 a 4 arterias ciliares posteriores discurren anteriormente antes de dividirse en un número de 10 a 20 arterias ciliares posteriores cortas que van a perforar lo que es el globo posterior. Entonces aquí las estoy marcando, ¿va? Las ciliares cortas posteriores. Esta es la corta y la arteria ciliar posterior, que se va a dividir en arteria ciliar posterior corta, y ya aquí es donde estamos hablando de estas 10 a 20 arterias. A menudo las arterias ciliares posteriores se separan en un grupo de medial y lateral, entonces eso lo vamos a ver más adelante o más entendible en una grabación que hice en la siguiente diapo. Y bueno, estas arterias van a penetrar la esclerótica perineural del globo ocular para irrigar la coroides peripapilar, así como la mayor parte del nervio óptico. Algunas arterias ciliares posteriores cortas discurren sin ramificarse por la esclerótica directamente en la coroides. Otras se dividen dentro de la esclerótica para proporcionar ramas tanto de la coroides como del nervio óptico, y a menudo hay un círculo, que es el que vemos aquí de Sini-Haller, que es un círculo arterial discontinuo, que este va a existir dentro de la esclerótica perineural. La arteria central de la retina también es una rama de la arteria oftálmica posterior y penetra el nervio óptico aproximadamente 10 a 15 milímetros. Y aquí es donde la vemos, ¿verdad? Cómo va penetrando. La arteria central de la retina tiene pocas ramas intranurales. Ocasionalmente va a tener algunas, como una en la región retrolaminar, y nada más, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito, este es un video que grabé yo a través de una app que tengo en el iPad. Entonces, vamos a ubicarnos. Aquí tenemos nuestro cráneo. Quitamos el cráneo, están nuestros ojitos. Entonces, vamos a entender qué tan complejo es esta estructura. Vamos a ponerle los vasos. Pegámosle los vasos, la inervación, los músculos, todo. Vean, todo lo que hay alrededor del globo ocular es inmenso. Entonces, ya que vimos todo lo complejo que hay, vamos a quitar. Quitemos cráneo. Quitemos músculo, quitemos vasos, quitemos inervación. Solo voy a dejar las arterias. Entonces aquí vamos a buscar las arterias o los vasos que les he estado hablando. Aquí vemos la arteria oftálmica. Les había dicho que de aquí pues va a estar... espérame, déjame muevo acá, me acerco un poquito más. Entonces, aquí está la ciliar posterior corta, medial, ¿verdad? Medial interno, medial. Busquemos la ciliar posterior lateral. Y, espérame. Entonces, aquí estamos de nuevo viendo la medial. Es la arteria central de la retina. Y aquí está la lateral. Entonces, medial, lateral. Estos son los vasos que van a irrigar lo que es el nervio óptico. Nuevamente aquí la arteria oftálmica, la vaina del nervio óptico. Entonces, estos son los vasos más importantes que vamos a ver para la inervación del nervio óptico.
Ahora, en cuanto al cuerpo ciliar, recordar que el cuerpo ciliar es parte del complejo de la uvea, del tracto uveal, en la parte intermedia. Entonces, básicamente, sabemos que pues la uvea es esta capa que va a irrigar parte del globo, entonces va a compartir bastante con lo que es el iris y la coroides, ¿verdad? Porque todos son parte del mismo complejo. Entonces la uvea se suministra anteriormente por las arterias ciliares posteriores largas y las arterias ciliares anteriores. Posteriormente la uvea está irrigada por varias arterias ciliares posteriores que entran en el suministro de sangre arterial del cuerpo ciliar que va a derivarse del círculo mayor del iris. Las arterias ciliares anteriores de la superficie de la esclerótica van a enviar ramas externas que irrigan el plexo episcleral y estas se van a anastomosar en ramas de las arterias ciliares anteriores adyacentes para formar el círculo, o sea, el círculo episcleral. ¿Va? Entonces ahí estamos compartiendo la irrigación. ¿Va? Las arterias ciliares anteriores perforan la esclerótica limbal en el músculo ciliar y las ramas de estas arterias se van a anastomosar entre sí y con ramas de las arterias ciliares posteriores largas va a formar el círculo intramuscular de esta área. Cada proceso ciliar en los primates es suministrado por dos ramas de círculo mayor arterial, que es lo que habíamos visto en las primeras diapositivas cuando les hablamos de los procesos ciliares. Entonces, sí es importante conocer lo que es el aporte sanguíneo de estas dos estructuras, pero fisiopatológicamente yo lo que quiero que entiendan es más en la primera parte de la clase, ¿va? ¿Qué es más importante? ¿Dónde debe estar más importante el equilibrio del humor acuoso? ¿En su flujo de entrada o producción o en su flujo de salida o excreción o drenaje? ¿Ah? ¿Dónde está ubicada la fisiopatología del glaucoma? ¿Dónde creen? Es una pregunta abierta para los que quieran participar. ¿Dónde creen que está el problema en el glaucoma? Lo general es de la salida, porque hay un bloqueo. Exactamente. No es que sea un bloqueo, sino es una resistencia en el flujo de salida. No es un bloqueo como tal, porque si fuera un bloqueo, el globo estallaría. Es una resistencia en el flujo de salida, y eso van enfocados los nuevos antiglaucomatosos. Un antiglaucomatoso del cual yo no dejo hablar, lo hablé en el R1, lo hablé en el R2, que son los inhibidores de la ROCkinasa, que estos trabajan en esa resistencia, porque trabajan directamente en expandir lo que es la red trabecular, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, conociendo esto, ya podemos saber qué antiglaucomatoso o qué familia de antiglaucomatoso podemos dejar, ¿verdad? En cada situación. Y bueno, esa es la bibliografía utilizada para la clase. No sé si alguien tenga un aporte, una duda. Bueno, pues si no hay aportes o dudas, pues... Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí. Pues mucho gusto y gracias por la invitación a la doctora Kenia para estar en estas clases que siempre son súper gratificantes. Muy bonita clase, los esquemas excelentes, los videos muy buenos. Tal vez solo para agregar es que a veces en la anatomía o en la fisiología nos queda un poco corta ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor. Sí, nos queda un poco la parte práctica, como ya lo ibas llevando al final, ¿verdad? Bueno, ¿y qué antiglaucomatoso podemos usar si entendemos bien la fisiopatología de una entidad particularmente, ¿verdad? Algo que me gusta a mí de la anatomía es una anatomía topográfica o relacionarlo con ambientes topográficos y, digamos, usarlo, digamos, en el día a día. Por ejemplo, como decías, la importancia de reconocer las estructuras en la gonioscopía y saber a partir de dónde está esa línea de Schwalbe para empezar a ver las estructuras del ángulo, haciendo un corte con la hendidura y que nos genere una horquilla
y en el vértice de la horquilla, entonces vamos a empezar ahí a ver la línea de Schwarzschild, que muchas veces es imperceptible, ¿verdad? En una evaluación del ángulo sin angulación del haz de luz. Por un lado. Por otro lado, el hecho de la irrigación posterior del globo. Topográficamente, digamos, es importante entender, como mencionabas, las ciliares posteriores, ¿verdad? Pueden ser muy, muy fácilmente visibles cuando evaluamos el fondo de ojo a las 3 y a las 9, ¿sí? En el fondo de ojo se puede ver una indentación que hace el paquete que viene de ciliares posteriores largas y que viaja desde posterior, nasal y temporal al nervio hacia la parte bien anterior del globo. Y eso nos puede dar una orientación bien fácil del meridiano de la retina. Por un lado, y por otro lado, que sabemos que, por ejemplo, en un procedimiento con láser, en una panfotocoagulación, en un láser focal en el que hagamos láser sobre estas áreas, podemos lesionar, ya que viene la arteria y viene el nervio también ciliar posterior largo, podemos lesionar estas ramas y eso puede traducirse, además de generar dolor en el paciente, puede traducirse en limitaciones en la acomodación, a veces temporales solo por la inflamación y a veces pues más a largo plazo. Entonces tenemos un paciente de repente con una midriasis o con una dificultad de acomodación post-láser, por ejemplo, y puede ser porque se hayan lastimado, digamos, o inflamado las ciliares posteriores largas que viajan ahí. Pero topográficamente, véanlo mañana en el paciente que tengan en la clínica, vean el fondo de ojo y busquen a las 3 y a las 9 esas indentaciones que se hacen a las 3 y a las 9 de las ciliares posteriores largas y van a poderlas ubicar muy bien. Además de eso, pues obviamente la irrigación y la unión con las ciliares anteriores que vienen entrando por los rectos y cómo forman el círculo mayor, como lo mencionabas muy bien, y saber que, por ejemplo, por eso en las cirugías de estrabismo no se trabajan más de 3 músculos a la vez, porque dejamos sin ese aporte anterior al círculo mayor y eso puede traducirse en una isquemia del segmento anterior. Entonces se trabajan idealmente pues 2 músculos, ¿verdad? Para que siempre persista la irrigación. También en cuanto a la irrigación de la cabeza del nervio, por ejemplo, cuando ponemos un refuerzo de anestesia con un abordaje subtenon, tenemos que tener presente que estos vasos son de muy bajo calibre. Entonces tenemos que evitar, por ejemplo, la fenilefrina o la epinefrina en la ileocarina, porque esto puede generar una vasoconstricción que contribuye a una mala perfusión de la cabeza del nervio y que pueda dejar secuelas importantes en el paciente pues que sean imperceptibles. La cirugía todo muy bien, pero la anestesia subtenoniana asociada a epinefrina generó mala perfusión de la cabeza del nervio y un daño a largo plazo por muerte de fibras nerviosas. La otra aplicación que veo yo ahí en tu lámina, ¿verdad? Es el hecho de entender cuando hay una obstrucción de arteria central, el hecho de la ciliorretiniana, ¿verdad? Que está presente clínicamente en un más o menos 25% de pacientes, pero geográficamente hasta en un tercio, ¿verdad? El hecho de ver ahí claramente que entra mucho más cerca de la cabeza del nervio y que por eso una obstrucción de arteria central de la retina pues puede tener perfusión de la ciliorretiniana y eso salvar la región macular, ¿verdad? Eso principalmente, ¿verdad? Y felicitaciones por la clase y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Veo que la doctora Porras también. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación también para mí. Sí, me encantó muchísimo la clase y pues José Manuel ya me robó lo de la isquemia del segmento anterior, pero otra cosa bien importante es la irrigación del nervio óptico. Entonces, podemos tener neuritis óptica, podemos tener atrofia óptica y todo por oclusión de la arteria oftálmica, ¿verdad? Entonces, es bien importante relacionar esta arteria que llega al nervio óptico, su irrigación, tanto para glaucoma, ¿verdad? Por eso es de que les decimos a los pacientes que hagan ejercicio, que coman saludable, porque todo eso
eso permite que tenga buena perfusión el nervio óptico y pues que nuestro nervio pues no sufra tanto en un paciente glaucomatoso. Y pues en una neuritis óptica o atrofia óptica también lo mismo, ¿verdad? Pacientes diabéticos que les lleguen que de repente perdieron la visión y ustedes no encuentran nada, pueden pensar siempre en el nervio óptico. El nervio óptico es ahí el gol estándar, el escondido ahí de la pérdida de visión. Cuando ustedes no encuentren nada en retina ni en cristalino, el nervio óptico, aunque lo observen bien, puede ser que sea retrovulgar que tenga el problema o que tenga su isquemia y sea por esta arteria oftálmica, ¿verdad? Pues eso nada más y felicitaciones por la clase y qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario o aporte? ¿Quiere ver alguna feminilla? Bueno, muchas gracias a la doctora Porras y al doctor del CID por estar con nosotros en nuestra clase, ¿verdad? Ya dijeron los demás, excelente clase y muy práctica, didáctica para los R1 y para todo, pues, para reforzar conocimientos. Entonces, muchas gracias. Quedamos pendientes con la otra clase y para el día viernes por el problema de internet y felicidades, doctor Ocampo. Buena clase. Feliz noche. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.